Muy bien, ahora sí, muy buenas a todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo webinario que tenemos oportunidad de dar diariamente junto con XM. Para aquellos que no me conocen y para los que me conocen, vale la pena recordarlo, soy Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes información respecto a qué sucederá mañana con los datos de empleo en los Estados Unidos. Y para aquellas personas que están atentos a los movimientos del mercado y lógicamente siguen de cerca las noticias y su impacto en los diferentes activos, les recuerdo que mañana viernes se conocerán los datos del empleo del mes de septiembre en los Estados Unidos. Para ser más concretos, se conocerán en forma simultánea ingresos medio por hora, la tasa de desempleo y la nómina de empleo no agrícolas, siendo estos últimos los de mayor impacto en el mercado. Lógicamente, ¿por qué? Porque es importante seguir de cerca lo que va a realizar la Reserva Federal en este contexto actual, donde estamos hablando de detracción de la economía, donde se está hablando de recesión y lógicamente esto impacta en parte por la consecuente suba de tipos de interés para paliar el efecto de la inflación que está obviamente teniendo sobre el bolsillo de los americanos. Así que para analizar un poco lo que va a suceder el día de mañana, vamos a estar atentos al calendario económico. Y si me permiten, es importante observar no solamente los datos previos de mañana, sino los datos que se fueron conociendo en el día de ayer, miércoles, y también en la jornada del día de hoy. ¿Por qué? Porque 2 días antes de que se conozcan los datos oficiales comunicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la consultora ADP, Automatic Data Processing, comunicó en el día de ayer desde el sector privado qué sucedió con la creación de empleo, exactamente con el cambio del empleo. Fíjense que en el día de ayer los datos comunicados fueron de 208.000 puestos creados en el sector de empleos, saltando el empleo no agrícola, ¿no? Y muy por encima de los 200.000 esperados y muy por encima también de los 185.000 que fueron revisados al alza. Si observamos, el dato indica que superó los datos publicados el 2 de junio, también los publicados el 31 de agosto. Lógicamente estamos por debajo de los de marzo y los de abril, donde la creación de empleo iba a un ritmo mucho mayor. Esto se conoció en el día de ayer, impactó a los mercados y lógicamente brindó un impulso adicional al dólar americano, que sigue claramente todavía con su ritmo alcista sin querer generar una importante corrección. ¿Qué se conoció en el día de hoy? Que también es importante seguir de cerca. Los días jueves nos tiene acostumbrado el Departamento de Trabajo a informar las peticiones de subsidio por desempleo. O sea, toda aquella persona en los Estados Unidos que durante la última semana se quedó sin trabajo y presentó una solicitud para obtener su subsidio por quedarse sin trabajo. Y fíjense que datos mayores a los esperados incrementa la cantidad de nuevos pedidos de subsidio, y en este caso es un dato que nos muestra la cercanía, porque es un dato semanal y lógicamente el dato del día miércoles es un dato mensual. Entonces este dato, teniendo en cuenta las últimas semanas, sigue siendo todavía alto, ¿sí? De hecho fue un dato mayor al esperado, y lo importante en todo esto es que seguimos con cifras en principio que han reducido considerablemente en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque habíamos tenido datos muy altos en los últimos meses y ya desde antes de noviembre, si mal no recuerdo exactamente, ¿sí? Desde principios de septiembre perdimos los 300.000 nuevos pedidos por subsidio, bajamos a 250, 280 y en los últimos meses estamos cerca de los 200.000, que es los niveles similares a los previos de la pandemia. Si uno lo va observando en la parte histórica y si analiza la parte gráfica, ¿sí?
Fíjense, en abril del 2020 había 6.600, 5.200, ¿sí? El fuerte impacto que tuvo la pandemia, donde llegó a niveles récord. Si lo observamos en gráficos, me va a brindar la parte superior, si mal no recuerdo, fíjense cómo los pedidos, ¿sí? Habían sido muy altos post-COVID y empezaron lógicamente a disminuir a partir de toda esa cantidad de estímulos que inyectó el gobierno americano, llegando, ¿sí? En los últimos meses a estar niveles previos al impacto del COVID. Por eso es importante cuando uno analiza un dato económico, cuando uno analiza lógicamente lo que va sucediendo y lo que esperamos pueda llegar a suceder, tener idea de lo que viene sucediendo previamente. Ahora, esto ya es información pasada, vamos a ir un poquito a lo que sucederá mañana viernes, donde a las 9:30 am vamos a conocer, estamos aquí en horario lógicamente argentino, uno tendría que tener el horario, en este caso en Estados Unidos o en el país donde habite, para estar atentos a la hora. En este caso, mañana viernes, como decíamos, vamos a conocer los tres datos en simultáneo. Estamos hablando de las ganancias promedios horarias, que en principio es el dato de menor impacto, y nos vamos a enfocar en los últimos dos. El dato de cambio en el empleo no agrícola, que también se espera una creación de empleo, pero bastante por debajo respecto al anterior. Fíjense que el anterior fue de 315.000 y se esperan 265.000. O sea, ya el mercado está descontando en principio que es un dato que debería ser peor. Sin embargo, el ADP, que fue mejor, podría indicar que sea una cifra similar o mayor. Vamos a estar atentos respecto a las cifras oficiales del Departamento de Trabajo y las elaboradas por la Automatic Data Processing. Si lo vemos en gráfico, se mantiene un ritmo de crecimiento importante en los últimos meses. Sin embargo, lógicamente el crecimiento ha venido cediendo desde marzo, con cifras que eran de 600.000, 400.000, el último mes fue 300.000 y ahora se espera que se hayan creado solamente 265.000. ¿Qué puede llegar a suceder? Puede ser que la creación sea menor a la esperada, lo cual indicaría un impacto negativo para la economía americana y también un impacto negativo para el dólar. Si vamos al otro de los informes que se conocerá el día de mañana, pues bien, tendremos, vamos a cerrar ahí estamos, tendremos también la tasa de desempleo, que es un dato un poco más rígido, pero también es importante ver lo que sucedió con gráficos. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo previo a la pandemia subió fuertemente, llegando a niveles del 15%, cuando se esperaba una suba cercana al 20%, y lógicamente, como decíamos recién, toda la cantidad de herramientas que volcó la Reserva Federal y el gobierno americano hizo que se incremente el empleo y caiga la tasa de desempleo a niveles cercanos a los previos de la pandemia. Sin embargo, y lo veíamos recién en la historia, teníamos que en el último tiempo, luego de tener una curva de caída constante, hizo un pequeño pico, pasó de 3.5 a 3.7, 2 décimas, y mañana, lo que decimos, se espera sin cambio, pero en caso de que no solamente los datos de cambio del empleo agrícola sean negativos, sino que suba la tasa de desempleo, esto podría ir confirmando lógicamente la cercanía a esta recesión esperada y de alguna manera que se empieza a descontar también los mercados y lógicamente puede impactar en forma negativa no solamente al dólar americano, sino también a los índices bursátiles. Pero bien, vamos a los gráficos y vamos a analizar un poquito qué podría suceder el día de mañana. En primer lugar, vamos a analizar, si lo tenemos aquí, como para tener una idea en principio de lo que entendemos puede llegar a suceder, ¿sí? Vamos a analizar primero los principales pares, si alguno de las principales paridades o algún instrumento les gustaría que tomemos decisión. Les recuerdo que tenemos directamente la opción del chat para que nos acerquen comentarios. Estamos viendo el dólar yen. Fíjense que el dólar yen en gráficos diarios nos muestra una clarísima fortaleza del dólar y una debilidad muy importante de la moneda nipona. En parte es explicada por la diferencia de los tipos de interés, con una economía americana que
ciertamente se ha decidido a subir los tipos para apalear la inflación, como decíamos, y una economía y un gobierno japonés que opta por seguir con niveles cercanos a cero y en algunos casos negativos, por lo cual lógicamente incrementa esa brecha a ser mucho más atractivo las inversiones en moneda dólar y lógicamente el endeudamiento en el yen. Estamos observando que entre 145 y 145.50 es una zona muy fuerte, es un bloque, es una muralla. ¿Pero por qué? Porque hay intereses claramente del Banco de Japón de que no se incremente, en este caso, la paridad por encima de esta zona. Si ustedes ven la última fuerte intervención que tuvo el Banco de Japón es cuando llegó el dólar yen a estos niveles, por lo cual hemos ya tenido un fuerte movimiento de aproximadamente unos 500 pips en el mes de septiembre y vamos a ver qué sucede ahora, pero está nuevamente muy sobrecomprado y podríamos tener también un fuerte impacto ante una intervención del Banco de Japón. Lo cierto es que las zonas están claras, fíjense que en este momento está cotizando muy cerca de la zona de 145, zona clave, un intento, dos intentos, un tercer intento en medio que superó y claramente cayó. Cuando superó terminó cerrando por debajo esta fuerte caída que tuvo y recién mencionábamos, y en este momento estamos en la parte superior y lógicamente a la espera de los datos de mañana. Vamos a ver qué sucede, pero podríamos anticipar que ante un debilitamiento del dólar tendríamos la opción de observar un movimiento en recorrido bajista y en este caso la zona intermedia de soporte podría ser 143.50 con 141.50-60 como nivel clave, ya que confirmaría en caso de ser quebrada a la baja una figura de cambio de tendencia y allí tendríamos que ir a buscar los niveles cercanos a 138 con un doble intento fallido que se podría terminar de consolidar la semana siguiente. Superado la zona de 145.50, los máximos previos en 145.90, ¿sí? Máximos históricos del par, y lógicamente quebrados los máximos históricos ya nos es difícil poder predecir posibles paradas con seguramente alta volatilidad en el medio. Seguimos con el análisis de los pares principales, ¿sí? Y me preguntan del dólar americano o del dólar canadiense. Rodolfo, importante mañana, ¿por qué? Porque mañana tendremos por un lado información desde Estados Unidos y por otro lado también información desde Canadá, por lo tanto créanme que si hay un par que claramente a este horario va a brindar volatilidad es el dólar americano versus el dólar canadiense, donde lógicamente habrá noticias que afecten a la economía americana y obviamente habrá noticias que afecten el loonie o el dólar canadiense. ¿Qué estamos observando? Bueno, en gráficos semanales, ¿sí? Es una clara lateralización del par. 1.2060, 1.4580 es el rango que viene comportándose del año 2014-2015 y luego de intentar varias veces quebrar esta zona clave, este margen inferior, empezó a hacer mínimos ascendentes, quebró al alza y en este momento lo tenemos recuperando posiciones a partir de la fortaleza del dólar americano. Sin embargo, podríamos ver una detención. Estamos atentos porque lógicamente que tenemos dos datos de relevancia el día de mañana. Parecía que se estaba formando una suerte de cuña y podría regalarnos. Lo cierto es que no hay ninguna cuña, hay intentos fallidos en lo que podría tratarse una suerte de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Y claramente se está dando el objetivo en sentido alcista. Midiendo el rally del último recorrido a la baja, nos quebró también el 61.8% y también nos quebró una zona de máximos cercana, ¿sí? Que hoy es soporte, claro está, cercana a 1.3675, 1.3680. Yendo a los máximos y mínimos previos, fíjense la cantidad de congestión que existe en este nivel, claramente es el primer nivel de resistencia a tener en cuenta, por lo tanto, mañana, ¿sí? Y ya nos metemos en gráficos un poco menores, podríamos, en caso de que se quiebre la zona de 1.3830, alcanzar un siguiente nivel de resistencia en 1.39, 1.3915 como zona a tener en cuenta para nuevas subas. Estamos apreciando, todavía no en día, pero en gráficos de 4 horas, una suerte de lateralización, primer intento, segundo intento, tercer intento, claramente se está conformando
una zona fuerte de resistencia, que es lógicamente la zona previa, y le vamos a dejar marcada en este momento, porque ya ha tenido 3 intentos fallidos en 1.3820, 1.3840, por lo tanto, si un nuevo intento sin poder confirmar el quiebre nos podría regalar el rebote y lógicamente el inicio de un movimiento en dirección bajista. En el caso de los soportes, fijamos en 1.35 la zona clave con un intermedio que ha respetado y ha sido quebrado en el día de hoy en 1.3660. 1.3820 la zona de inflexión ante nuevas subas, 1.3660 es la zona intermedia de inflexión y 1.35 es el soporte a vencer ante nuevos movimientos bajistas en el dólar americano versus el dólar canadiense. Otro de los instrumentos que estamos siguiendo de cerca, déjenme compartir con ustedes, es la evolución del oro. ¿Por qué? Porque lógicamente nos mostró una importante recuperación. Hay algunos factores fundamentales que explican el fuerte movimiento alcista que tuvo en las últimas 2 semanas. Tenemos todavía este patrón claramente confirmado, un doble intento fallido en 2070, un doble techo y el quiebre de 1680, el desarrollo de un movimiento bajista hasta 1620 y en este momento estamos observando una importante recuperación de aproximadamente unos $100. A mi entender, podría y debería tratarse, o las probabilidades asociadas son de que esto sea el pullback. El pullback es un movimiento de confirmación sobre una zona de equilibrio que nos indicaría el desarrollo de un nuevo movimiento en sentido bajista, el quiebre de los mínimos alcanzados previamente y la extensión del recorrido en sentido bajista. Es un día clave y, a mi entender, para ver esta formación tenemos que esperar el cierre de mañana día viernes. ¿Qué significa? Que en caso de que cierre por debajo de 1680 fortalecería y confirmaría con su doble intento el quiebre de esta zona de equilibrio y lógicamente podríamos observar la semana siguiente nuevas bajas para el oro. ¿Qué pasa si mañana salva la zona de equilibrio en 1680 y la semana cierra por encima de 1680, 1690? Pone en duda esta fuerte zona y lógicamente deberíamos esperar nuevas señales para analizar ese posible escenario de cambio de dirección. Por lo tanto, atentos a mañana. ¿Sí? 1680 es la zona clave del cierre semanal, por encima de 1730 nos ponemos alcista, por debajo de 1660 nos ponemos a la baja. Vamos para seguir avanzando un poco más y algunas consultas que van llegando a ver los índices, y acá yo suben preguntas sobre el Nasdaq. Bueno, fíjense lo que está sucediendo con el Nasdaq. En este momento estamos observando una jornada cercana al precio de apertura y más allá de la recuperación que obtuvo en los últimos días, lo cierto es que la dirección tendencial, a mi entender, todavía mayor sigue siendo la baja y con movimientos de ida y vuelta ya tenemos los escenarios fijados para los próximos meses del año. Luego de haber alcanzado máximos históricos, habernos regalado una figura de cabeza y hombros múltiples, se dio, lateralizó entre la zona de los 11.200 y 13.200 y más allá de la recuperación última y esta zona de inflexión, entendemos muy difícil quiebre en la zona de 12.200 puntos y entendemos que esa zona es una zona interesante para poder posicionarse en venta. Movimientos laterales y caídas, atentos con las caídas porque pueden ser muy veloces, sobre todo aquellas personas que quieren encontrar o están detectando señales compradoras y esperando lógicamente un movimiento de cambio direccional. A nuestro entender, la tendencia mayor es a la baja y más allá que tenemos un patrón en corto plazo que nos podría indicar un cambio direccional, lo cierto es que podría tratarse o bien sea de una suerte de cuña dentro de un movimiento en dirección bajista mayor, esta es la probabilidad asociada mayor, movimiento bajista, lateralización y lógicamente luego un nuevo impulso a la baja, pero como decíamos recién empiezan a aparecer los intentos fallidos respetando la zona de neckline que también argumentan la recuperación por lo menos en el corto plazo. Tenemos una cabeza invertida, tenemos dos hombros, tengo acá un segundo hombro, acá me estaría formando un segundo hombro y sí, tengo un tercer hombro y
y fíjense cómo la zona de cuello está conformada. En caso de formar uno o dos hombros más, ¿sí? Estamos hablando de una formación de cabeza y hombros múltiples, y en este caso, en oportunidad de que reaccionen los mercados al alza en el quiebre 11.700, podríamos tener una suba, y esa suba podría regalarnos un objetivo último cercano a los 12.200, 12.300 puntos. Cabeza y hombros múltiples en gráficos menores, posible cuña en gráficos mayores. Tenemos claramente patrones que nos regalan, lógicamente, probabilidades en los diferentes escenarios. Muy bien, mis estimados, espero haber podido responder sus inquietudes y les recuerdo los datos de contacto. Aquellos que quieran volver a visualizar este video del día de hoy, lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, MOLFX. Aquellos que no se han suscrito tienen la oportunidad de hacerlo y también ver una gran cantidad de material educativo que hemos sabido compartir en el pasado. Les dejo los datos de contacto, les deseo una excelente jornada de jueves y lógicamente también mañana viernes con los datos de empleo. Un muy fuerte abrazo, buen cierre de semana, hasta la próxima.